Queridos amigos, hay numerosas banderas rojas alrededor de la muerte repentina de Lindsey Graham que necesitamos analizar. Vamos a ir con los hechos, con las preguntas que hay que hacerse sin caer en especulación sin fundamento. Así es como se está reportando oficialmente en medios afines al régimen. Un examen inicial de la Oficina del Médico Forense de Washington, D.C., determinó que Graham murió por una disección aórtica causada por enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, es decir, un desgarro en la aorta provocado por el endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Queridos amigos, antes de seguir, nos falta muy poco para llegar a los 1000 suscriptores y cada suscripción ayuda muchísimo. Si te está gustando el contenido, un like no te toma nada de tiempo y también nos ayuda bastante. Dicho esto, continuamos. La oficina del médico forense también aclaró que el certificado de defunción quedará pendiente hasta que se completen todos los exámenes toxicológicos y microscópicos correspondientes. Y acá está el primer dato importante. Antes de morir, Graham le había comentado a varias personas que se sentía enfermo e incluso bromeó diciendo que no podía morir todavía porque le faltaba terminar el tema de las sanciones contra Rusia. El viernes anterior había estado en Ucrania dando una conferencia de prensa antes de regresar a Estados Unidos y la última persona con la que parece haber hablado fue Donald Trump. Este fue el mensaje que publicó Trump apenas se conoció la noticia. Según reportó Axios, Graham sostuvo esta última llamada con Trump hablando sobre Ucrania, el proyecto de sanciones a Rusia y posibles nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán. Después de esa llamada, Graham le comentó a alguien que no se sentía bien, pero planeaba buscar atención médica después de su aparición programada en televisión ese domingo. Sin embargo, murió apenas unas horas después. Y este fue el comunicado del director del FBI, Kash Patel, asegurando que la agencia está colaborando con las autoridades locales y poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Según dos fuentes de las fuerzas del orden federal, hasta el momento no hay indicios de juego sucio y la Policía Metropolitana de DC está liderando la investigación. Ahora, quiero resaltar algo muy importante, queridos amigos. Los ataques cardíacos han sido, históricamente, una de las causas más frecuentes atribuidas a intentos de asesinatos por parte de Rusia. La CIA desarrolló su propia arma capaz de inducir un infarto y varias agencias de inteligencia extranjeras alrededor del mundo también tienen acceso a este tipo de tecnología. Y esto no le estoy diciendo con que sea lo que pasó acá, pero quiero darles los datos para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Esto que están viendo es un artículo publicado apenas el 7 de julio de 2026, hace apenas unos días. Habla sobre un comité liderado en la década de 1970 por el senador Frank Church, conocido como el Comité Church, que reveló la existencia de esta arma real desarrollada por la CIA. Este artículo detalla exactamente cómo funcionaba. El arma tenía la apariencia de una pistola Colt 1911 con mira telescópica, pero en lugar de disparar balas calibres 45, disparaba un dardo congelado de saxitocina, una sustancia venenosa derivada de mariscos que consumieron algas tóxicas. Podía dispararse en silencio hasta 100 metros de distancia, entrando al cuerpo a través de una herida diminuta del tamaño de un cabello humano. En cuestión de 10 minutos, la víctima moría, y el veneno era prácticamente indetectable con métodos forenses estándar de la época. Dentro de la CIA, la conocían como la pistola del infarto. La KGB soviética desarrolló su propia versión. Bogdan Shashinsky, uno de los agentes encubiertos de la KGB, asesinó a dos activistas antisoviéticos ucranianos en la década de 1950 usando un arma que rociaba cianuro directamente en el rostro, causando la muerte en cuestión de minutos. Ambas muertes parecían en su momento ataques cardíacos normales. La CIA solo descubrió la verdadera causa de muerte cuando Stashinsky desertó hacia Occidente en 1961. Pero hay ejemplos mucho más recientes. En 2018, entre 12 y 18 oligarcas y funcionarios rusos murieron en circunstancias extremadamente misteriosas, muchos de ellos en el Reino Unido. Tomemos el caso de Alexander Pereplinchky, un banquero ruso exiliado cuyo cuerpo fue encontrado en 2012 en posición fetal, pálido, frío, mostrando signos muy débiles de vida.
Había estado colaborando con las autoridades del Reino Unido contra Rusia desde 2010. Las pruebas toxicológicas iniciales no revelaron nada sospechoso y la policía dijo que no había evidencia de juego sucio. Esto suena bastante familiar, ¿no? Es exactamente lo mismo que estamos escuchando ahora con Graham. Pero pruebas posteriores, realizadas por un botánico experto en los jardines de Kew, sugirieron la presencia de una toxina vegetal rara y letal llamada gelsemio, una planta originaria de China y el sudeste asiático, conocida popularmente como hierba rompecorazones, porque sus hojas se ingieren y provocan un paro cardíaco. Pruebas adicionales no lograron confirmar con certeza si efectivamente se trataba de esa sustancia, y la investigación quedó suspendida el año pasado en espera de más análisis. Y no podemos olvidar este artículo del año 2022 de Atlantic titulado El síndrome de muerte súbita rusa. El artículo enumera a decenas de personas que han fallecido en circunstancias sospechosas alrededor del mundo. Un magnate de embutidos ruso, un ejecutivo de la industria del gas, el editor en jefe de un tabloide ruso, un director de astillero, el jefe de un centro de esquí, un funcionario de aviación, un magnate ferroviario, todos ellos vinculados de alguna manera a posturas críticas hacia el gobierno de Vladimir Putin. Y todos ellos muertos en circunstancias que incluyen sospechas de envenenamiento y ataques cardíacos sumamente sospechosos. También vale la pena recordar algo revelado dentro de los archivos de Epstein. En un mensaje el 24 de junio de 2018, Jeffrey Epstein le escribió a Jorbon Jagland sugiriéndole que Putin debería considerar que Sergei Lavrov hablara directamente con él, mencionando que antes ese rol lo cumplía Vitaly Churkin, pero murió. Churkin, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, falleció en febrero de 2017, a los 64 años en Nueva York, en circunstancias igual de misteriosas, oficialmente por un ataque cardíaco, con un patrón sorprendentemente similar al que estamos viendo ahora con Graham. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Hay alguna guerra extranjera que usted no apoye? Yo apoyo las guerras que hacen que Estados Unidos esté más seguro. Gracias, señor. Y este es un video que publicó RT, la televisión estatal rusa, el mismo día de la muerte de Graham, mostrando esta entrevista. Resulta bastante perturbador ver este clip publicado justo el mismo día, casi como si Rusia ya supiera lo que estaba por pasar. Y cuando Graham estuvo en Ucrania ese viernes, se le veía relativamente bien, lo cual no descarta que su condición pudiera haberse deteriorado rápidamente, pero sí genera más preguntas sobre la velocidad de todo este proceso. Y aquí está algo que ya les mostramos en un video anterior, este cartel amenazante, apuntando directamente hacia la cabeza de Graham, publicado apenas 6 días antes de su muerte, en medio de las protestas del funeral del ayatolá en Irán. El propio Graham había respondido a estas imágenes con la frase de júzguenme por mis enemigos. Ahora, algunos analistas de seguridad han planteado hipótesis todavía más específicas. Existe la especulación de que pudo haber sido asesinado usando un agente bioquímico sofisticado, diseñado para imitar un ataque cardíaco natural, aprovechando los propios procesos metabólicos del cuerpo para destruir la evidencia. La clave está en si las circunstancias justifican una investigación patológica forense completa. Y la posición de varios expertos es que sí, sí la justifica. Incluso si una sustancia tóxica se descompone casi instantáneamente en el torrente sanguíneo, no simplemente desaparece. El hígado y las enzimas celulares la descomponen en metabolitos, compuestos secundarios que pueden permanecer detectables en muestras biológicas mucho más tiempo que la toxina original. Amigos, sabemos que el régimen de Trump es incompetente y maneja mal prácticamente todo, pero en un caso así uno esperaría no solo un examen toxicológico completo, sino que el FBI o la comunidad de inteligencia trajeran botánicos reconocidos y expertos en el tipo de compuestos que la CIA y la KGB desarrollaron históricamente para poder evaluar correctamente qué pudo haber pasado. Ahora, hablemos del tráfico de radio de esa noche. A las 8:27 p.m. se despacharon unidades de bomberos y paramédicos a la casa de Graham en la calle South Capitol Southeast. A las 8:32 se solicitó que alguien abriera la puerta cerrada con llave.
A las 8:33, el despachador reportó que la persona que llamó dijo que no estaba en la casa y que la puerta estaba sin seguro. A las 8:34, la persona que llamaba preguntó si tocaban la puerta pensando que el paciente respondería un término llamativo porque implica que ya sabían que había una condición médica en curso. Y se reveló que esta llamada provenía de Baltimore, de una mujer cuya relación con Graham no ha sido aclarada públicamente. Amigos, ¿le había dicho Graham a esta persona que no se sentía bien? ¿Fue realmente su última llamada con Trump o hubo alguien más involucrado antes? Son preguntas que hasta el momento siguen sin respuesta oficial. Y solo para dejar ese punto claro, las autoridades fueron llamadas a su casa respondiendo a reportes iniciales de un paro cardíaco. Otra vez, su oficina dice que fue una enfermedad breve y repentina. ¿Tiene más detalles? Yo pensaría que sí, porque cuando hablé con él, pudo haber sido, ya sabe, minutos antes, basándome en, ya sabe, el hecho de que me enteré de la llamada. No sé a qué hora fue, así que fue poco antes, pero tuvo que ser algo así, algo rápido, porque él, aparte de estar cansado, estaba bien, así que tuvo que ser algo así, algo que fuera un final rápido. Y tal vez esa no sea la peor forma de irse. Ya sabe, tuvo algunos buenos momentos. Y esto es exactamente lo que dijo el propio Trump al respecto en una llamada al programa Meet the Press. Hay otro detalle que generó preguntas adicionales. Al día siguiente de la muerte de Graham, el senador Mitch McConnell, de 84 años, publicó una foto sosteniendo un periódico del día anterior, aparentemente para demostrar que la imagen era reciente. Pero resulta llamativo que no haya publicado un video en su lugar, algo que permita escucharlo hablar y confirmar su estado real. Y en su comunicado, curiosamente, no mencionó ni una sola vez a Lindsey Graham, algo bastante extraño considerando que eran colegas cercanos en el Senado. Y para cerrar, no podemos ignorar cómo la propia muerte de Graham ya está siendo utilizada políticamente por Trump y por el movimiento MAGA para justificar invasiones terrestres en Irán, para presionar por la aprobación del Save America Act, esa misma ley de supresión de votantes, y para rally alrededor de la agenda política de Trump. Todo bajo la excusa de que es lo que Lindsey hubiera querido. Todo esto ocurre justamente en un momento en el que el régimen de Trump ha vaciado gran parte de la comunidad de inteligencia de sus figuras más experimentadas, silenciando o expulsando a muchos de los principales expertos del país. No estamos afirmando categóricamente que esto haya sido un asesinato, queridos amigos. Lo que estamos haciendo es exactamente lo que cualquier periodista responsable debería hacer las preguntas correctas, presentar los datos disponibles y esperar a que una investigación forense completa nos dé una respuesta real y verificable. Comenten aquí abajo lo que piensan al respecto, no olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita y nos vemos muy pronto.